placer muy fuerte tener aquí con nosotros al doctor Facundo Manes. El tema sobre el cual va a desarrollar es qué puede aportar la investigación en neurociencias a la educación. Quiero dar algunos datos, a pesar de que el doctor Facundo Manes es muy conocido, quisiera aportar datos para que sepan quién es, qué ha hecho y qué está haciendo. Se graduó como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Realizó la residencia de neurología en Fleming, luego emprendió su formación en el exterior con un firme compromiso de volver a la Argentina para desarrollar recursos locales a fin de mejorar los estándares clínicos y de investigación en neurociencias cognitivas y neuropsiquiatría. Ha escrito 2 libros, Convivir con personas con Alzheimer y otras demencias, y Tratado de Neuropsicología. Fue consultor de salud y educación de la Fundación Dana en New York. Entre sus contribuciones más importantes, el doctor Manes identificó las áreas prefrontales relacionadas con el proceso de toma de decisiones en humanos y sobre áreas cerebrales involucradas en el desarrollo de los síntomas del déficit de atención e hiperactividad. Su actual área de investigación es la neurología de 2 procesos mentales. En el año 2001 volvió a la Argentina y logró su objetivo de establecer el Departamento de Neurología Cognitiva y Neurociencias Cognitivas Humanas con un equipo multidisciplinario de Fleming. También dirige actualmente el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y más recientemente creó y desarrolló el instituto que dirige Neurológica Cognitiva INECO. También es presidente del Grupo de Investigación Cognitiva de la Confederación Mundial de Neurología y, bueno, como ya lo dije y lo repito, es director de Neurociencias de la Fundación Favaloro. La verdad es que su currículum es mucho más extenso, pero por un periodo concreto y de tiempo tardaríamos bastante minutos en desarrollar más su currículum. Con esto creo que es suficiente como datos para poder prestarle la atención y lo que necesitamos. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación y también por este desafío de unir gente de diferente background a mejorar la educación. Para mí es un placer estar acá. Siempre me gusta dar conferencias cuando el desafío es mayor, porque generalmente doy conferencias a médicos o graduados que conocen sobre el cerebro o son expertos en cerebro, y acá tengo el desafío de hablar al mismo nivel, pero tratar de que ustedes entiendan los aspectos cerebrales que no son tan frecuentes para ustedes por no ser neurólogos o psicólogos cognitivos o neurocientíficos. Antes que nada, le quiero decir que el cerebro, las neurociencias cognitivas modernas han hecho una contribución importante, que el cerebro trabaja en red. El cerebro, se pensaba antes, los frenólogos pensaban antes, que había un área cerebral para una función. Por ejemplo, antes se pensaba que esta área se relacionaba con la atención visual espacial, esta área con la disipación, etcétera, etcétera. Esto no es cierto. El cerebro trabaja en red. Cuando yo estoy hablando en este momento, todo el cerebro está activado. Sin embargo, hay una red de lenguaje que está más activada. Y esa red de neuronas y de conexiones neurales que intervienen en el lenguaje tiene a su vez áreas críticas. Entonces, cada función intelectual, memoria, inteligencia, planificación, toma de decisiones, funciones visoespaciales, el olvido es una función cognitiva interesante. Uno gasta energía cuando olvida. Si no, deberíamos ser Funes el memorioso. Teníamos que vivir 24 horas mañana para recordar las 24 horas de hoy y no pudimos adquirir nuevo conocimiento. Así que el olvido es un fenómeno fisiológico normal, como el sueño. Antes la medicina pensaba hace décadas que el sueño era algo pasivo. Hoy sabemos que uno gasta energía cuando sueña, que es un proceso fisiológico necesario y activo, en el cual, entre otras cosas, se consolida algunos aspectos de la memoria. Ahora sabemos que el olvido es un proceso fisiológico activo donde uno gasta energía. A veces hay un olvido patológico, pero eso es otro tema. El olvido, que todos olvidamos, es un mecanismo esencial para la sobrevivencia. Si no, no podemos
adquirir nueva información. Entonces, primer concepto, el cerebro trabaja en red. Y cada dominio cognitivo tiene una red predominante. Y cada red tiene áreas críticas. Pero para nada hay un área, una función, como pensaban los frenólogos mucho antes. Uno puede dividir el cerebro arbitrariamente en lóbulos, el lóbulo frontal en colorado, el lóbulo parietal en celeste, el lóbulo occipital en amarillo y en violeta el lóbulo temporal, pero también lo puede dividir en base a mensajeros químicos que son neurotransmisores, como los opioides, la dopamina. O sea que la división del cerebro es muchas veces arbitraria por los científicos, o lo anatómico, o lo fisiológico, o los mensajeros químicos. Pero podemos todos estar de acuerdo que el lóbulo frontal es la parte por la cual somos humanos. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un porcentaje de genes casi del 99%, los seres humanos, iguales, idénticos al chimpancé. Así que el cerebro, la parte del cerebro que nos hace humano, es básicamente esta que está en colorado, que es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal está específicamente relacionado con la toma de decisiones, con la planificación del futuro, con la interacción social y con ciertos aspectos de la memoria, entre otras cosas. ¿Y qué nos diferencia a los humanos de otros animales? Algunos aspectos de la memoria y el habla, que ahora vamos a ver que están relacionados. El lóbulo parietal recibe la información del mundo externo, como sensaciones, ruidos, etc. Y se encarga también del control del dolor. El área occipital en amarillo es la que procesa la información visual que surge a nivel del nervio óptico. Y el área temporal, que está en violeta acá, está relacionada con ciertos aspectos de la memoria y del lenguaje. Pero obviamente teniendo en cuenta que el cerebro trabaja en red y que hay áreas críticas para cada función intelectual. Esta es una visión lateral del cerebro, es como si el cerebro lo hubiesen partido en dos, y este es solamente un hemisferio visto del lado de adentro, en donde hay áreas coloreadas, que son las áreas más antiguas en la filogenia del cerebro, desde los aves hasta los humanos, que son áreas encargadas de la emoción, de control emocional. Sin embargo, estas áreas que son subcorticales, porque no están en la corteza, van a ver que tienen mucha injerencia en funciones intelectuales muy corticales o de desarrollo, como la toma de decisión racional. Voy a tratar de explicarles en unos segundos cómo la decisión humana racional, que pensamos que es racional, es en realidad guiada por la emoción. Ese es un aporte importante de las neurociencias cognitivas. Vamos a la memoria, que es clave para la educación. La memoria no es una sola. Hay varios tipos de memoria. Por ejemplo, hablando de educación, ayer fui al colegio de mi hija, al concert. Primera vez que iba yo al colegio, soy un mal padre. Tiene 4 años. Me acuerdo perfectamente de ver a mi hija un segundo en un acto de 1 hora y media. Y todos los padres en la misma posición que yo, apoyando a nuestros hijos, pero viendo un acto de 1 hora y media en el que tu hijo canta un segundo. Y me acuerdo dónde fue en Olivos, y cuándo, ayer a la tarde. Esa memoria es una memoria episódica. Hay un dónde y un cuándo. ¿Dónde? Ayer en el colegio de mi hija en Olivos. ¿Cuándo? Ayer anoche. A la tarde, 7 de la tarde, 8. ¿Dónde y cuándo? Yo desayuné esta mañana en mi casa con un inglés que viajó a Londres, o un amigo que se quedó en casa, que vino a dar una conferencia argentina, y hoy volaba al mediodía a Inglaterra. Desayunamos en mi casa con mi familia y él. ¿Dónde? En mi casa. ¿Cuándo? Esta mañana. ¿Dónde y cuándo? Es una memoria episódica. Esta memoria es clave porque permite recordar el pasado. Pero los humanos tenemos una imperiosa necesidad de contar. Yo tengo ganas de contarles cómo funciona el cerebro. Ustedes tienen ganas de contarle a los alumnos ciertos aspectos de la educación que ustedes conocen.
Vivimos en comunidad, los domingos nos reunimos en la familia para contar cosas, los chicos nos cuentan sus aventuras, nosotros contamos nuestras cosas laborales o nuestros sueños o nuestras experiencias. Y eso es posible por esta memoria episódica. Y yo, por ejemplo, mañana voy a ir a un club a almorzar con mi familia, al club que vamos los fines de semana. Entonces, yo mañana me imagino, como ya fui a ese club varias veces, yo imagino que voy a estar en el restaurante del club almorzando con mi familia. Puedo mentalizar el futuro. ¿Por qué? Porque tengo memoria episódica. Porque tengo memoria que yo estuve en ese club, conozco a mi familia porque convivo todos los días, entonces me puedo hacer un viaje mental hacia mañana al mediodía en el restaurante del club con mi familia y puedo imaginarme ahí. Usted también puede imaginarse el futuro. Y eso es posible porque tenemos esa memoria episódica, que es única en los humanos. Y es la memoria que nos permitió hablar. Los seres humanos hablamos porque tenemos esta memoria única, la memoria episódica. El lenguaje se ha desarrollado en el ser humano, a diferencia de otros primates, con el cual compartimos el 99% de los genes, por esta memoria única, que es la memoria episódica. ¿Dónde y cuándo? Esa memoria obviamente tiene una red, no se activa cuando hacemos imágenes funcionales, no se activa una sola parte del cerebro, se activa todo el cerebro, pero hay una zona que es crítica, que es el hipocampo, que es esta. Esta zona es crítica, no importa, no recuerden, pero es una zona crítica para esa memoria. Personas, por ejemplo, un chico que se llama H.M., en Nueva Inglaterra, hace 40, 50 años, tuvo un accidente en bicicleta, como esta parte está cerca del hueso del cráneo, se golpeó en forma bilateral, y eso le produjo epilepsia. Y H.M. tenía epilepsia incontrolable por fármacos. Entonces un cirujano de Yale, Scoville, le operó y le sacó los hipocampos, estas dos partes del cerebro. Y H.M., los iniciales del señor este ahora, vivió toda su vida, hoy tiene más de 65 años, sin aprender algo nuevo, nunca más pudo aprender. Es más, los médicos que lo veían, la neuropsicóloga Brenda Milner, iba todos los días y se tenía que presentar por 40 años. O sea, nunca pudo aprender nada nuevo. O sea, que esa área es crítica para la memoria episódica. Y lo bueno de H.M. es que todavía tiene 60 y pico años y piensa que tiene 22. Pero después no pudo aprender nada nuevo. Y puede caminar, puede hablar perfectamente, puede comprender una orden, pero selectivamente ha perdido la capacidad de aprender algo nuevo por una selección bilateral del hipocampo. Otra memoria es la memoria que estoy usando ahora yo, que es una memoria, se llama working memory en inglés, o memoria online o memoria operativa. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando con ustedes, mirando las caras que no se aburran, usando mi social cognition, la inferencia social de la mente humana. Estoy pensando que tengo pacientes a las 4 en INECO y como esto empezó un poco más tarde de lo que yo tenía en mi agenda, tengo que terminar la charla más temprano, entonces tengo que acortar la charla y ver qué dar. Tengo que ver qué está el diapositivo explicando para hablar en paralelo con el diapositivo. Tengo que pensar qué dije para no repetirlo y qué voy a decir en la próxima diapositiva para no decirlo ahora. Estoy usando mi memoria online, o working memory, o memoria operativa en español. Es una memoria, por ejemplo, otro ejemplo sería que yo voy en auto, imagínense, voy a Luján, por Luján en auto, este es mi auto, que está acá, viene un auto detrás, yo quiero pasar un auto, hay un camión adelante mío, viene un auto de frente, mi hija me habla y mi mujer cambia la música. Yo estoy online procesando toda esta información. En San Andrés de Giles, 20 kilómetros más adelante, me voy a olvidar de todo lo que tuve en la mente ahí. O si estoy en la plaza y quiero llamar a Pedro, hablo con la mujer y me dice, no, Pedro está en la casa de Julio. ¿Qué teléfono es el de Julio? 4378-4054, por ejemplo. Yo corto, no la anoto, marco el número, hablo, pero al rato me olvidé el número que tuve en la mente. Esa memoria es memoria online o operativa y se afecta en estrés, depresión, ansiedad o hiperactividad. Ya sé que hay sobrediagnóstico de hiperactivos. Obviamente hay sobrediagnóstico. Pero también hay subdiagnóstico. Hay gente que está hiperactiva y no lo diagnostican.